tal? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, a alabar a Dios, ponemos este tiempo en manos de Dios? De antemano les agradecemos el estar conectándose para estudiar de la palabra de Dios a través de estos medios, y si me acompaña, vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por este servicio, te damos gracias porque aunque sea por estos medios podemos seguir estudiando de tu palabra, seguir alimentándonos de las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor, y te damos gracias por estos medios, Señor. Ponemos este tiempo y este espacio en tus manos, te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para recibir de la palabra el día de hoy, Señor, y queremos también aprovechar para orar por nuestras autoridades. Oramos por nuestro señor presidente, te suplicamos que tú le sigas dando sabiduría, Señor, que tú te reveles a su vida cada día más, que él te pueda conocer y que pueda manejar esta nación hermosa, Señor, de acuerdo a tus principios, a tus normas, a tus estatutos y a tus valores, Señor. Te amamos, Señor, y te suplicamos también que tú cuides de nuestras autoridades, Señor, que tú cuides de México, que cuides de nuestros pastores, te lo suplicamos, Señor. Guarda a nuestro pastor Armando Alducin, guarda a su esposita Marta, guarda a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias por cada persona que tiene a bien el sintonizar, el prender su celular, su tele para ver y para alimentarse de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos seguir estudiando, gracias por la libertad que tenemos para hacerlo, y en tu nombre poderoso oramos, Señor. Te suplicamos que no haya barreras que impidan el que nosotros recibamos de tu palabra en este día, Señor, y te damos gracias por cada persona, por cada familia que tiene al bien el estudiar de tu palabra a través de estos medios. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, prepárense allí en donde están y vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Que Dios les bendiga. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a declarar este canto del poder de la resurrección de Jesús. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios, y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad Él se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo Él es Dios, mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder
gracia hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hoy venimos a cantar juntos como hermanos. Te invito a que cantes junto con nosotros y que exaltemos y glorifiquemos el nombre de Jesús. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo.
Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hola, ¿qué tal? Pues una vez habiendo adorado a Dios con todo nuestro corazón, vamos a seguir adorándolo, pero esta vez con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y para esto te quiero leer un par de versículos que aparecen en la Biblia. En Hechos capítulo 4, versículo 32, nos habla sobre todas las cosas en común. Y te quiero leer un par de pasajes. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no significa que vivieran en una casota o colectivamente, sino que sabían que todas las cosas que tenían venían de parte de Dios y por lo mismo eran desprendidos para cubrir las necesidades que hacían falta. Dice el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien, y ya de ahí sigue el versículo, sigue otro versículo. Pero aquí aprendemos que ellos daban de lo que tenían porque sabían que lo que tenían venía de parte de Dios. Vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el tener todas estas cosas en común, pasajes atrás nos habla también de que vivían unánimemente, o sea que tenían una misma pasión, tenían un mismo objetivo. Entonces, al ellos vender las cosas que tenían o que sabían que Dios les había dado y suplir de esta manera las necesidades, estaban ellos apoyando a la obra. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada que tú das tus diezmos y tus ofrendas, no solo estás dando a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, sino que estás ayudando a proveer para el cuerpo de Dios. Estás ayudando a proveer para la iglesia, estás ayudando a que se lleve la palabra, que es lo que más se necesita a otros lados. Parte de lo que das también se usa para ayudar a los más necesitados. Entonces, la iglesia sigue operando, la iglesia sigue repartiendo despensas, la iglesia sigue sosteniendo a misioneros encargados de llevar la palabra de Dios a los lugares donde más se ocupa. Y tú estás ayudando en eso. Estamos teniendo estas cosas en común porque el hecho de que tú y yo nos mochemos con la obra ayuda a que se siga llevando a donde más se ocupa. Así que, ¿qué te parece si oramos para poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas en manos de Dios y para seguir ayudando a la obra, para seguir todos contribuyendo a que tengamos esto en común? ¿Qué en común? El seguir predicando la palabra de Dios, el seguirnos alimentando de sus enseñanzas. Así que, ¿qué te parece si oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de seguir apoyando y los tiempos han sido difíciles. Este año que comienza no ha sido fácil. Hemos enfrentado distintas cosas, sin embargo, hemos tenido la misericordia de que hemos podido seguir estudiando tu palabra, de que hemos podido seguir comiendo, de que hemos podido seguir vistiéndonos, de que tú has tenido cuidado de nosotros. Y Señor, hoy queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Queremos seguir apoyando, seguir motivando a los demás a recibir de tu palabra. Queremos seguir apoyando a la obra, seguir apoyando a los misioneros. Queremos tener esto en común, el ayudar a llevar tu palabra cada día más lejos, a más gente. El ayudar a que no se detenga nunca la predicación de tu palabra. Queremos tener estas cosas en común. Señor, gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y el día de hoy simplemente queremos regresarte algo de lo mucho que tú nos has dado para seguir ayudando a la obra. Gracias, y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que ayudan a que la obra siga creciendo, a que se siga haciendo el trabajo, a que se siga ayudando a llevar la palabra a más lugares. ¿Y qué le parece si allí en donde está se prepara con su Biblia, con un cuadernito, con una pluma para apuntar, para estudiar mejor del tema que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a dar la bienvenida bienvenida al servicio en la voz de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos, que gracias a Dios semana a semana tenemos el privilegio de poder abrir la Biblia y con libertad, la libertad en el Espíritu, de que seamos nosotros tengamos esta oportunidad y bendición de que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Y qué maravilloso es saber que somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos una familia. Y bueno, vamos a continuar, como le decía yo, a partir ya del capítulo 9. Hoy comenzamos el capítulo 9 de la carta a los Romanos, y en sus primeros 5 versículos hay cantidad impresionante de enseñanza, por lo que yo le suplico, si usted puede traer a su alcance un cuaderno donde tenga que hacer sus anotaciones, su Biblia, por supuesto, y vamos a ir viendo versículo a versículo, por lo menos en los 5 versículos, 9 privilegios que hay en el pueblo de Dios y una trágica incredulidad del pueblo de Israel. Bueno, pues vamos a dar lectura a estos primeros 5 versículos, en los que seguro nuestro Señor ha de hablar a nuestra vida, porque alcanzamos bendición también nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 9 en este precioso momento: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sabe usted, concluida la exposición general sobre la justicia de Dios en la salvación de los pecadores, Pablo dedica un párrafo largo. Este párrafo comprende desde el capítulo 9, versículo 11, hasta el término del capítulo 11. Es decir, capítulos 9, 10 y 11 hablan, como algunos anotadores se refieren a ello, que si los hubiera omitido el apóstol Pablo, no se interrumpiría aparentemente lo que dice la carta. Pero todo tiene un propósito, un plan, y después de haber leído y estudiado el capítulo 8 en sus últimos versículos, en donde el gozo, la felicidad, podemos decirlo, la fiesta en el corazón, así también como la certeza y seguridad que daba esperanza y que da esperanza al cristiano, toman un rumbo diferente en el capítulo 9. Podemos decir que desde el gozo a la tristeza. El gozo que habla desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8 del apóstol Pablo, refiriéndose a la seguridad de la salvación, a esa seguridad eterna, y del 9 hasta el 11 habla de una tristeza en términos generales del apóstol Pablo por la incredulidad del pueblo de Dios. A más de todas las bendiciones que ha vivido el pueblo de Israel, que ha tenido en su historia, la triste decisión
como nación de rechazar al Mesías prometido. Pero vea usted, para referirse a la actuación de Dios con Israel, el apóstol estaba siendo acusado en esos momentos de que había dejado de interesarse por su pueblo e incluso él se había convertido en enemigo de los de su raza. Se los denomina hermanos, se los denomina también amigos o también como parientes. Sin embargo, el interés suyo por los compatriotas es evidente, es clarísimo, como se muestra en los primeros 3 versículos de la carta a los Romanos en el capítulo 9. Sin embargo, podría parecer que Dios había hecho tantas promesas, establecido pactos con Israel y se hubiera desentendido de ese pueblo. Pareciera que así era, mas no lo es. Pero, ¿qué sucedió entonces? Pareciera que deja al pueblo de Israel para atender las bendiciones en los gentiles. Y esto plantea el problema para algunos de la fidelidad de Dios para con su pueblo. ¿Sabe usted que desde la óptica humana es como Dios había hecho promesas y no hubiera podido cumplirlas por la infidelidad del pueblo de Dios? Por esa fidelidad de Dios que Él tiene para su pueblo, pase lo que pase, en su soberanía, Dios nada se le sale de las manos. Dios cumplirá sus promesas, Dios ha cumplido sus pactos, Dios ha cumplido todo lo establecido para su pueblo. Y Pablo va a abordar esta situación presentando las razones por las que Dios actúa de este modo en Israel. En esta era presente o en esta dispensación, vemos cómo podemos preguntarnos qué con el cumplimiento de todas estas promesas hechas por Dios a un pueblo que ha sido infiel, pero Él se ha mantenido fiel en sus decisiones. Las respuestas las vamos a encontrar en este capítulo 9 hasta el capítulo 11 y que Pablo va a contemplar esa acción futura de Dios para con el pueblo de Israel. Hablando ya, ¿de qué términos? De un remanente. Un remanente en que en su soberanía, en su elección, vamos a aprender también muchísimo de la elección en este capítulo 9, bastante que diría yo, en los que son salvos de todos modos. Y particularmente en el capítulo 9, versículo 27 y 28, veremos ese asunto. Era pues necesario prestar atención en el futuro de Israel, tal como Dios mismo lo considera, entendiendo que el tiempo actual de este periodo en el que la gracia admirable de Dios trata igual a judíos, a gentiles, en el propósito presente de la formación del cuerpo de Cristo. Esto, sin embargo, no es la definitiva actuación de Dios, ya que las promesas para su pueblo serán cumplidas conforme a sus propósitos soberanos. Bien les decía yo, en Romanos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Pablo explica el rechazo al evangelio por la mayoría de sus conciudadanos judíos. Un propósito de esta discusión es defender la resonante afirmación de Romanos y particularmente en el capítulo 8, en el versículo 39 que ya estudiamos, contra la acusación de que en el caso de los judíos, la palabra de Dios para algunos ha fallado y su pacto de amor ha demostrado poco confiable. Mas, sin embargo, Pablo también se refiere en ello, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que Dios en su soberanía tiene tiempos. Pablo muestra cuánto amaba a sus compatriotas judíos al decir que estaba dispuesto a sacrificarse, a rechazar la salvación, a recibir el castigo correspondiente a aquellos que no habían aceptado a Jesucristo y a manera de que ellos lo fueran. Y aunque el único que puede salvar a todas las personas de la condenación eterna es el Señor Jesucristo, al igual que Él, Pablo estaba dispuesto a sacrificarse para que todos se salvaran. Vamos a ver pues, a releer el capítulo 9, versículo 1 y vamos a estudiarlo frase por frase. Dice la Biblia: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Podemos trazar, si usted me lo permite, en 4 partes este versículo. La primera, verdad digo en Cristo. La segunda, no miento. La tercera, mi conciencia. Y por último, me da testimonio en el Espíritu.
La primera frase que nosotros encontramos, verdad digo en Cristo Jesús, es una afirmación, por supuesto, es una oración con una afirmación. La segunda vemos una cláusula negativa, no miento. Y por último vemos que está apelando, la tercera cláusula, mi conciencia, a un testimonio del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, verdad digo en Cristo. Esta primera frase, Pablo empieza ofreciéndoles una garantía de sinceridad e integridad personales. Si algunos vieran el pasado del apóstol Pablo, que era perseguidor, asesino, una persona no confiable para los cristianos, humanamente hablando, cualquiera tuviera sus dudas. Pero al ver el testimonio de que Pablo había sido transformado y que el Espíritu Santo ya moraba en él apelaba completamente en su conciencia, en su conocimiento interior a una verdad absoluta. ¿Qué decía? Que no mentía. Decir la verdad en Cristo es hablar en su presencia. Es decir plenamente, lo que yo te estoy diciendo, lo que voy a decirte a continuación es algo que delante de Dios te digo que es verdad. Delante del Señor Jesucristo te estoy diciendo que lo que te estoy diciendo es una verdad, no te estoy mintiendo. Además, mi conciencia está libre de cualquier acusación en lo que voy a decir. Esta palabra conciencia es completamente algo muy interesante. Si nosotros volvemos a recordar lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15, que solo menciono, habla de ese conocimiento interior. Dios ha grabado en cada ser humano, cristianos y no cristianos, una ley grabada en el corazón llamada conciencia, conocimiento interior, la cual dicta qué es lo bueno y qué es lo malo, la cual acusa o lo cual defiende. Y en la persona no cristiana hay una conciencia cauterizada, una conciencia dura, una conciencia que no puede determinar qué es bueno o qué es malo en el sentido espiritual. Y la conciencia guiada, gobernada por el Espíritu Santo, es una conciencia que usa la palabra de Dios, la Escritura, para darle forma a esa conciencia. Tal como dice Pablo en Romanos 2:15 y en Romanos 13:5. Pablo claramente piensa en esto como una autopercepción moral basada en la revelación de la palabra de Dios, pero con sinceridad, al manifestar algo en su corazón. Pablo está diciendo, con todo mi corazón y delante del Señor Jesucristo, les digo que mi conciencia, desde lo más profundo de mi corazón, el Espíritu Santo lo sabe, que les voy a decir que tengo tristeza. Él, el apóstol Pablo, está tomando a un testigo y es el Espíritu Santo, ya que él dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. Su conciencia iluminada por el Espíritu Santo le da por otra parte el testimonio interno. Y en Romanos capítulo 8, versículo 16 que ya estudiamos, mientras que en Romanos capítulo 9, versículo 1, nuestra conciencia da testimonio con nosotros del Espíritu Santo. Fíjese usted, una conciencia humana en sí misma es neutral. Es activada por la persona y funciona de acuerdo a la naturaleza de aquel a quien le pertenece. Es decir, lo que yo le meto a mi mente, a mi corazón, es lo que va a determinar en algún momento cómo percibo o cómo yo voy a calificar las cosas. Pero la conciencia de un hombre malo, que no ha nacido de nuevo, una persona que no es cristiana, esa persona no cumple funciones de vigilancia ni protección en contra de sus pensamientos o acciones pecaminosos. Su conciencia no le puede decir en algún momento, ya que está cauterizada, sabes que esto te llevará a una condenación eterna. Ni tampoco podrá hablar verdad, aunque en términos generales la conciencia acusa o defiende. Pero ¿qué con la conciencia del cristiano? La conciencia de un creyente fiel, por otro lado, es confiable, porque está activada por las verdades y parámetros de la palabra de Dios y porque cuenta con el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en el interior. Es decir, al recordar Efesios capítulo 1, Pablo hace una oración. Esa oración para que el creyente se dé cuenta que ya tiene al Espíritu Santo morando en él y que le da el poder y la energía para poder resistirse al pecado y esperar con paciencia y con el poder del Espíritu Santo la resurrección o la glorificación.
Asimismo, también se puede interpretar el rapto. De la misma manera se nos enseña en Efesios que somos sellados por el Espíritu Santo. En la carta a los Romanos nos enseña que esa conciencia, el apóstol escribe, se nos es dada. Pero también nos enseña que esa conciencia debe de ser sensible en el cristiano, a manera de que Dios use la conciencia con la palabra de Dios. Y cuando vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, obedecemos al Espíritu y podemos confiar en nuestra conciencia porque se encuentra bajo un control divino, el control divino del Espíritu Santo. Es decir, en algún momento alguien que no conoce a Cristo dice, pues esto alguien voy a robar y pues no hay ningún problema, todo el mundo lo hace. Su conciencia, que está completamente alejada de Dios, no le está diciendo algo completamente genuino o sincero delante de Dios. Pero la conciencia que está gobernada por el Espíritu Santo y en la palabra de Dios podrá ser sensible y decir, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto ofende a Dios. Entonces Pablo está diciendo, de verdad les digo, presento al Señor Jesucristo, que lo que les voy a decir es genuino y de limpia mi conciencia, y apelo al Espíritu Santo que les digo la verdad. ¿Qué es lo que les va a decir? Las indicaciones que les dice se encuentran en el capítulo 9, versículo 2, en donde Pablo dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué le había llevado a tener dolor en el corazón al apóstol Pablo? Debido a que los judíos rechazaban a Cristo como el Mesías, podemos compararlo con un dolor de un judío escribiendo tras la caída de Jerusalén. Haciendo un pequeño paréntesis, recordará cuando Isaías, Jeremías, todos ellos estaban advirtiendo al pueblo de Dios por causa del pecado, que dejaran la idolatría, que dejaran la inmoralidad, la fornicación. Ellos no quisieron entender, entonces el enemigo llegó, quemaron las puertas del templo, violaron a las mujeres, saquearon el templo, los que quedaron aún vivos y por ahí pues se los llevaron presos. Entonces 70 años estuvieron presos. Ese dolor que tuvieron en su corazón era una semejanza del dolor que tenía el apóstol Pablo al decir, Dios mío, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué si el pueblo de Dios, mis compatriotas, mis conciudadanos han visto milagros? Dios los ha sacado completamente de Egipto, los hizo pasar en medio del mar, han visto maravillas. ¿Por qué no reconocen al Mesías? ¿Por qué entonces ellos están rechazando al Mesías prometido? Nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué no iban a creer? Los lectores estaban completamente llenos de orgullo y soberbia. Pablo tenía tristeza. Y otra pregunta, ¿por qué supone el apóstol con sus conciudadanos israelitas este pensamiento? ¿Y cuál es el motivo de su dolor? Por supuesto, lo vamos a ver en el capítulo 9, versículo 3 con más claridad. En efecto, él acaba de descubrir que todos los hombres, que eran un medio de salud, el único medio de salud para todos los hombres es el Señor Jesucristo. Independientemente de todos los privilegios religiosos del antiguo pueblo de Dios, y además este pueblo en grande mayoría se excluye de la salvación. Dios completamente estaba irritado. Pablo debía, después de haber terminado su exposición del Evangelio, resolver este doloroso problema. Su amor por su pueblo se lo hacía una santa obligación y cumple con este deber exponiendo concepciones osadas y profundas sobre el plan divino de la redención del mundo. Y en otras palabras, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Pablo expresa, Dios es soberanamente libre en la dispensación de sus dones. La incredulidad de Israel es lo que ha causado dolor en su corazón. Y pudiera verse un aparente rechazo de Dios a Israel, tal como lo estudiaremos en Romanos capítulo 9 y específicamente desde el versículo 30 hasta el capítulo 10, versículo 21. Queda aún algún consuelo. Muchos israelitas han creído. El endurecimiento de los otros ha sido la riqueza de los paganos, por otra parte. Este endurecimiento no persistirá más que hasta la plenitud de los paganos haya entrado completamente. Entonces todo Israel será salvo.
Qué dolor del apóstol Pablo al ver su pueblo que tenían la palabra de Dios, las maneras en que Dios les había dicho cómo deberían de adorar, que estaban presenciando completamente el tener la ley, como muchos de nosotros. Podemos tener la Biblia, o alguien de nuestra familia, podemos tener la Biblia en casa y nunca leerla. Podemos tener nosotros esos 66 libros guardados en la biblioteca y jamás abrirlos. Podemos decir en algún momento, sabe, conozco lo que dice la escritura de esto, aquello, en la historia hablando cronológicamente, pero nunca tener una comunión con el Padre Celestial. Qué dolor puede sentir un cristiano al ver que su padre o su madre, sus hermanos o alguno, o en algún caso su esposa, su cónyuge, no es una cristiana genuina o no ha recibido al Señor Jesucristo. Qué dolor tan profundo. Pablo mismo está diciendo en el versículo 3, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en este versículo? Él deseaba, estaba orando, pidiendo, ansiando, deseando con todo su corazón ser un maldito, un anatema, un decir, sabes, yo mismo desearía que por causa de que mis hermanos, mis conciudadanos, mis parientes, mis hermanos en la fe, mis hermanos que son consanguíneos, tuvieran a Cristo en su corazón. Pero sabes, no puedo. ¿Qué significa esta palabra anatema? Esta palabra anatema, quiero decirte que del griego al lenguaje actual español se traduce de la siguiente manera o se escribe de la siguiente manera. Es una prohibición religiosa. Concretamente se puede determinar o denominar a una persona excomulgada, una persona o una cosa. Anatema también se refiere a algo que está maldito. ¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas? Que si un ángel se te aparece o él mismo se te aparece con un mensaje diferente, el tal sea anatema, es decir, maldito. Eso es separado de Dios. El dolor en el corazón del apóstol Pablo era: mi pueblo, mis hermanos en la fe se están perdiendo. Creen conocer toda la Biblia, mas no conocen nada. Creen tener completamente una oración genuina, mas sin embargo son palabras repetitivas. Creen que lo que están haciendo es agradar a Dios mientras llevan vidas dobles, inmorales. No, Dios mío, le dolía textualmente en el corazón. Le dolía como cuando el pueblo de Dios sufrió completamente el ataque de sus adversarios y fueron invadidos cuando la caída de Israel. Pablo literalmente estaba con dolor. En el Nuevo Testamento, anatema es utilizado para indicar una cosa maldita o cosas malditas, refiriéndose a alguien que ha sido maldito, alguien excluido del favor de Dios y entregado para destrucción. Qué triste. ¿Significa que Pablo estaba diciendo pierdo la salvación? De ninguna manera. Significa más claro que desearía yo sacrificarme por mi pueblo. Desearía yo más bien renunciar a la salvación. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la salvación es eterna. Él ya no podía de alguna manera decir me la quita y me la pongo como si fuera un vestido. De ninguna manera. Y aunque Pablo es apóstol de los gentiles, hace eco de sentimientos, un sentimiento de ese dolor, esa angustia por su pueblo como la tuvo Moisés al enfrentar la incredulidad de los judíos en Éxodo capítulo 32. Acompáñeme si es tan amable. Éxodo capítulo 32. ¿Qué sucedió? En el versículo 30, Éxodo capítulo 30, verso 32. La Biblia dice, Éxodo capítulo 32, verso 30 hasta el 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, versículo 32, parte final: raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo?
Si nos remontamos a lo que dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios había salido de Egipto. Estaban libres físicamente, pero presos en el corazón. Ciegos espiritualmente, mas con vista física. Esto es increíble, porque estaban viendo textualmente, literalmente la gloria de Dios, la libertad espiritual. Pero los angelitos se fastidiaron porque se estaban aburriendo. Y entonces, ¿qué dijeron los angelitos? ¿Sabes qué? Necesitamos un Dios, alguien que nos mueva, alguien que nos apriete los tornillos. Entonces los mismos que falsificaron los milagros delante de Faraón, que convirtieron el agua en sangre, los que falsificaron los milagros y que después no pudieron quitar esas plagas que Dios mandó, son los mismos que incitaron, son los mismos que provocaron a Aarón. Tenemos un Dios, haz un Dios. Hicieron un becerro de oro. ¿Qué fue lo que más hicieron? Se fabricaron el becerro de oro. Y dice la palabra de Dios, tanto en Éxodo como en la carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, comían y danzaban y se gozaban. Dice textualmente la Biblia, bailaban. Todo ese término se refiere que estaban delante del becerro, ofreciendo sacrificios y viviendo en fornicación, adulterando, teniendo relaciones sexuales, eróticas, completamente en un zafarrancho espiritual desmedido. Eso enfadó a Dios. Y Dios, en su tolerancia, en su misericordia, escuchó los clamores del pueblo y la fiesta y el zafarrancho que llegó hasta su presencia. Y al mismo Moisés le dijo, ve, le había dado la ley, ve con el pueblo, porque estoy escuchando su pecado, estoy escuchando lo que están haciendo. Al encontrarse Moisés, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes que habían dicho, somos el pueblo de Dios. Ustedes que han visto los milagros. Ustedes que dicen tener la Biblia completa. ¿Qué sucedió? ¿Qué les está pasando, amados hermanos? Completamente enfadado Moisés. Cierto. La ley la tenía en sus manos. Y cierto, rompió las tablas. Regresa con Dios. ¿Y qué le dice? Desearía yo mismo que me borraras de la salvación. Desearía yo mismo que tú me quitaras del libro para que ellos fueran perdonados y fueran salvos. Pablo apela a la misma misericordia. Pablo le está diciendo a Dios, Señor, hermanos conciudadanos, desearía yo mismo, y mi conciencia me da testimonio de que les estoy hablando verdad, de que les digo verdad, que el Dios de la Biblia, el Dios que les estoy predicando, el Dios que dice en los 66 libros, es el único Dios vivo. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Les estoy diciendo y tomo por testigo al Espíritu Santo que el Señor Jesucristo, el que fue crucificado, el que pagó nuestros pecados, el que resucitó al tercer día, el que apareció a los discípulos, el mismo que apareció a más de 500 personas, y dice Pablo, el que apareció a mí mismo como un abortivo por último, ese es el único camino, es la única verdad. No es una religión, no son los ritos ceremoniales lo que le va a salvar, es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y Pablo le dolía en su corazón. Pablo completamente estaba diciendo, Dios mío, me duele en mi corazón que viendo estos hombres, esta nación, teniendo la palabra de Dios, teniendo la Biblia, no la puedan discernir. Estaba dispuesto, hipotéticamente hablando, Pablo al decir, desearía, es decir, si fuera posible. Si fuera posible que yo abandonara la fe, decir, si fuera posible que yo dijera, no acepto la salvación con tal de que mi familia fuera cristiana, pero no es posible. La elección, que es un tema interesante, lo determina en su soberanía de Dios. Y Pablo dice, aún sufrir la maldición de Dios por ellos es una fuerte declaración de amor. Ni Moisés, ni Pablo pudieron de hecho soportar el juicio divino en nombre de otros, dado que ellos mismos eran pecadores, pero solo Jesús es completamente santo,
podría rescatar a otros de la maldición de Dios soportando esa maldición en un madero, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahí en ese madero, la maldición, un hombre hecho maldición, un hombre hecho pecado, no pecador, un hombre ahí donde dijo, consumado es, recibió el juicio que usted y yo esperábamos. Cerca de usted está, en su boca y en su corazón, que si confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Amado oyente, amigo en la fe, hermano que usted ha abandonado aparentemente la fe, Jesucristo le está esperando. Jesucristo le está diciendo, ven a mí, que estáis cansado, que estáis trabajado. Algunos afanados de la vida, con muchas preocupaciones, con muchas angustias, con mucho dolor en su corazón, han abandonado, se han separado de la fe y han olvidado que Dios ha sido fiel. A esos y a todos nosotros el Espíritu Santo nos dice, sigo siendo fiel. Te he amado con amor eterno. Así como estás siendo sucio, ¿cuántos años ha escuchado usted de la palabra de Dios? ¿Cuántos años ha escuchado usted de las Escrituras? ¿Cuántos años ha permanecido en una banca escuchando la palabra de Dios y no ha alcanzado una transformación por el Espíritu Santo? Pablo les estaba hablando a personas que conocían la Biblia. Pablo les estaba hablando a personas también que aún no conocían que Jesús, intelectualmente sabían que venía un Mesías, pero no espiritualmente. En segundo lugar, la plena profundidad y autenticidad de la tristeza de Pablo queda expresado en la siguiente declaración, casi increíble. Pablo está diciendo, desearía yo mismo ser anatema, maldito. Pero se da cuenta de la siguiente frase que dice en su Biblia, en Romanos capítulo 9, versículo 3, separado de Cristo. Esa frase que nos dice, pero más adelante dice, por amor a mis hermanos, se entiende con ciudadanos, los que son mis parientes, hermanos en la fe según la carne. Como lo indica su expresión inicial, desearía, si fuera posible, te digo la verdad. Te estoy diciendo de verdad, con la conciencia limpia, dice Pablo, y pongo al Espíritu Santo que vive dentro de mí por testigo, que tengo profunda tristeza, que has abandonado la familia en la fe, que tengo profunda tristeza, que no has logrado percibir que Jesucristo es el Mesías, que tengo profunda tristeza de que tus ojos espirituales no han visto la salvación en el Mesías prometido. Y Pablo sabía que le era imposible rechazar su salvación y volver a ser maldito, anatema, destinado a la destrucción eterna en el infierno. Renunciar a la salvación, eso es imposible. Y por ende quedar separado de Cristo. Era con motivo de la salvación de sus hermanos judíos que Pablo expresa con una hipérbole, diciendo que estaba dispuesto incluso a renunciar a su propia salvación, si esto de alguna manera pudiera salvarlos de la condenación. Si esto de alguna manera pudiera decir algún creyente, ¿qué necesito hacer para que mi hermano, mi vecino, que he visto cómo se está destrozando en las drogas o en el alcohol y que ha escuchado de la Biblia, que vive en adulterio, en fornicación, ¿qué necesito hacer para que sea él salvo? ¿Qué necesito hacer para que mi esposa o mi esposo o mis hermanos con los que estoy viviendo, qué necesito hacer para que ellos reciban a Jesús? Cuando están viendo la realidad de la Biblia, pero aún continúan con sus ojos espirituales cerrados. Desearía yo, ¿sabes qué? Renunciar a la salvación, dice Pablo. A ser separado de Cristo, claramente se refiere a la salvación que solo se alcanza por Cristo, es decir, separado. Ya no pertenecer al cuerpo de Cristo, pero eso es imposible, porque la sangre de Cristo ya ha pagado. Qué dolor tan grande
tan profundo del apóstol Pablo. Qué dolor tan grande de una madre como ejemplo al ver a sus hijos en las drogas o en el alcohol o en la pornografía, y el ruego de la madre diciendo: ¿hasta cuándo mi hijo declarará al Señor Jesús como su Salvador personal? O la esposa que ve que los fines de semana llega su esposo completamente atestado de borracho, sin dinero. ¿Hasta cuándo este hombre verá con ojos espirituales la salvación en Cristo Jesús? Desearía yo misma renunciar a la salvación y que él fuera salvo. Imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos. Pablo dice: por amor a mis hermanos, es decir, de ser posible, él estaba dispuesto a perderse con tal de que se salvara su pueblo. Sus hermanos se refiere a su raza, sus conciudadanos. Él mismo era de Israel, de la tribu de Benjamín, dispuesto a perderse, ¿verdad? A dejar perderse y que la salvación se les fuera concedida. Acompáñenme, por favor, más adelante al libro de los Filipenses, en el capítulo 3. Esto es maravilloso. Pablo nos está diciendo lo que puede haber en un diálogo entre hermanos, consanguíneos, o en algún vecino. Usted le puede decir a la persona que no es cristiana: es que tú me estás hablando de Cristo y que no hay salvación más que en Él. Pero te digo una cosa, mi religión es como la herencia que me dieron mis padres. Yo no los puedo traicionar, alguno dirá. Y el cristiano le puede decir: sabes que nada más hay salvación en Cristo Jesús. Y la persona que no es cristiana y que es religiosa o que pertenece a alguna religión le puede estar diciendo: es que sabes, yo todo esto lo estoy cumpliendo al pie de la letra y estoy seguro que voy a ser salvo. Vea lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en relación a las obras y en relación a la gracia por salvación. Dice el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se refiere a los falsos maestros y a los motivadores de la fe, que no son cristianos, que hacen lucro con la fe. Verso 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, póngale cuidado. Circuncidado al 8º día, es decir, comparémosle con la salvación, con el bautismo en agua. La circuncisión, un rito ceremonial en el que se tenía que ser completamente, como dice la palabra de Dios, al 8º día, dicho por la ley. Bueno, alguna persona religiosa dice: tiene que bautizar al niño de pequeño para que no vaya al limbo. Es algo semejante, es un cumplimiento externo, más no de salvación. Es un mandamiento el que le digo del bautismo en agua, infantil, externo y humano y únicamente de hombre. ¿Y qué dice en relación a lo demás? Pablo dice: si hablamos de eso, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, a más de eso, de la nación escogida, de la tribu de Benjamín, significaba que de la gran élite, de la tribu escogida, bendita, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nadie pudo haber sido en ese tiempo más celoso que Pablo, que él mismo, puesto que mataba a cristianos creyendo que era lo correcto, porque decía que los cristianos estaban completamente perturbados y equivocados. Y Pablo dice: y en cuanto a la justicia que es de ley, irrepresible. Pero póngale aquí cuidado: las obras, lo que él hacía, lo que él decía, lo que los domingos que estaba o los días, el miércoles para tomar ceniza, o la abstención de alimentos, todas esas cosas no sirvieron para nada para la salvación. No sirvieron para nada. Pablo está diciendo de una manera impresionante en el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Pablo está diciendo: es que lo que yo hacía,
la circuncisión, el perseguir a cristianos. Es más, aún más, hasta defendía yo la palabra de manera equivocada. Y creía que era lo justo, creía que yo obtenía una ganancia, creía yo que con eso me iba a ir al cielo. Y dice la palabra de Dios, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Las obras para salvación, los ritos ceremoniales para salvación, las obras externas para salvación. Pablo estaba diciendo, son basura. Y si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice excremento, que de acuerdo al griego, al lenguaje original, a eso se refiere. Las obras para salvación, los rosarios, las misas, todo eso Dios lo ve como basura. ¿Por qué? Porque no hay nada que se compare con el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay nada que se pueda comparar con la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada por usted y por mí. No hay nada que se pueda comparar con un sacrificio. Usted puede decir, es que yo necesito hacer esto o aquello o lo otro para ser salvo. Yo necesito hacer aquello. Bueno, yo necesito, sí, creo en Jesús como mi Salvador personal, creo que Él murió en la cruz, pero necesito hacer esto también, necesito bautizarme. No, amigo, es la salvación nada más a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es únicamente el sacrificio de Cristo. Efesios 2, 8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo les estaba diciendo, conciudadanos, hermanos, parientes, hermanos de mi raza, ven pues que la salvación nada más está en el Mesías. Pablo establece una distinción entre estos hermanos de raza, por supuesto, y sus hermanos espirituales. Y el amor de Dios manifestado en Pablo es una expresión semejante a la que tuvo Moisés cuando vio que todos estaban llenos de idolatría, de inmoralidad, de pecado, de adulterio, de fornicación. Los dos ejemplos claros de una persona que pudo haber escuchado de la Biblia o que está escuchando de la Biblia y aún permanece para el pecado. Esta es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Este es el llamado a la salvación. Este es el llamado a la vida eterna que hace el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Este es el llamado para que usted esté escrito en el libro de la vida. Este es el llamado para que sus pecados sean perdonados, no importando que usted haya sido asesino, violador, ladrón. La sangre de Cristo lava todo pecado en un corazón contrito, humillado y que reconoce que el único medio, la única forma, el único nombre para ser salvo es Jesucristo el Señor. Podrá usted tener miles de millones de pesos, podrá usted ser la mejor persona en la sociedad, podrán aplaudirle el día que usted sea su funeral y que le lleve un cortejo completamente de primer mundo, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿De qué le sirve, amigo, de que usted se pueda saber los 1183 capítulos de la Biblia si no conoce al autor? ¿De qué le sirve que todos los días esté rezando el rosario si no tiene a Jesucristo como su Salvador personal? ¿De qué le sirve a usted, amigo, si nunca ha buscado a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Pablo le está diciendo a sus conciudadanos, como yo le digo a usted, es un dolor en el corazón ver personas que se pierden por causa del pecado. Y es un regalo de Dios ver que Jesucristo aún extiende su mano para darle la vida eterna. Así nada más, así nada más. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe en ese Cristo crucificado y resucitado al tercer día, lo que le da a usted la salvación, a mí la salvación y la vida de la eternidad. Oiga, pero así nada más, hay otro sacrificio del cual puede ser sustituido.
Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No son las misas gregorianas, no son los rosarios, mucho menos tampoco las peregrinaciones lo que le va a dar la salvación, sino es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Al momento que Jesucristo dijo, consumado es, pagado es, está pagada su deuda eterna. Tan es que Jesucristo, después de haber resucitado, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que son hijos de Dios ahora, que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y ahora Jesucristo, que está a diario orando por usted y por mí, su Santo Espíritu, que si es cristiano y le ha recibido, intercede por usted y por mí con gemidos indecibles. Es decir, la salvación es eterna. Es decir, en el momento que usted diga, sabe, quiero esa salvación, estoy viendo mi miseria espiritual, estoy viendo que mi religión no me salva, estoy viendo que después de esto, a más de eso, pues tengo que hacer aquello y lo otro, y sabe Dios si de verdad alcanza el cielo. En Jesucristo hay vida eterna. No quisiera recibir la salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias. Gracias por la exposición de tu palabra y gracias porque así también tu corazón se duele por ver tantas almas que se están perdiendo. Pero tú has enviado a tu Hijo a salvar lo que se había perdido. Hoy en este día, la clara exposición de tu palabra nos enseña que Jesucristo es el único medio para ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Pero esto éramos algunos. Ya fuimos lavados, limpiados con la sangre de Jesús. Hoy en este día, en tu misericordia y amor, Señor, extiendes la mano, mostrando a tu Hijo que recibió el castigo que nosotros merecíamos y que resucitó al tercer día, dándonos vida eterna. Hoy en este día, junto conmigo, amigo que me escucha, eleve esta oración para el perdón de sus pecados y para que reciba a Jesús como su Señor y como su Dios. Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que murió, pero al tercer día su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte y dándome vida eterna. Confieso, creyendo en mi corazón, que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. De verdad, la Biblia dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador genuinamente se ha arrepentido y ahora se ha convertido en la morada del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en usted. Yo le recomiendo que tome usted la disciplina, el ejercicio de orar a diario. Orar no es rezar. Orar es platicar con su Señor, con su Dios. En medida que pueda, pues platique con personas que sean cristianas, acérquese a una iglesia cristiana, aprenda y viva la palabra de Dios, lea el Evangelio de Juan para que conozca el mensaje de salvación aún más y el amor de Dios. Y además, no se le olvide que el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que integramos este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de